Parece que estamos en un sistema económico justo o injusto. Si quieres empiezas, Juan, y luego Eduardo, como queráis. Bueno, en el caso, si hablamos de justicia, obviamente nos apartamos un poco del ámbito estrictamente económico, está relacionado, pero es un debate más filosófico, ¿no? Y diría que no, que el sistema económico actual no es justo porque en gran medida se fundamenta en el robo, y los robos creo que todos entendemos que son injustos. Y el mayor ladrón que existe en nuestras economías, no el único, pero sí el mayor ladrón, es el Estado, que se apropia de la mitad del valor aproximadamente que una persona genera a lo largo de su etapa productiva. Con lo cual, claro, que luego eso de lo que se apropia lo distribuye. Un ladrón distribuye el botín, no cambia que el origen de ese botín sea el robo, pero justamente porque no se respeta la propiedad pacíficamente adquirida de las personas y por tanto en última instancia no se respeta su libertad para perseguir su propio proyecto de vida sin que otros te coaccionen, ejerzan la violencia sobre ti, salvo que te sometas a sus mandatos extractivos, pues diría que el sistema no es justo. Eduardo. En mi caso diría exactamente lo mismo, que el sistema no es justo, de hecho es muy, muy injusto, pero por motivos muy diferentes. El primero es que en realidad la riqueza está muy asimétricamente distribuida y eso es algo que ocurre nada más nacer. Es decir, nosotros nacemos, llegamos a este mundo y ya está todo repartido de una forma muy injusta, en el que con datos más recientes posibles, el 1% de la población mundial concentra hasta el 66% de toda la riqueza. Si nos centramos en nuestro país, pues tendríamos que el 1% más rico de España pues concentra casi la mitad de toda la riqueza. Entonces estamos hablando de unos repartos de la riqueza, entendido como patrimonio, como capital, muy, muy injusto. Y esto tiene que ver pues con un reparto que no es tanto consecuencia de la labor del Estado, sino precisamente a su dejación de funciones. En el sentido en el que nadie puede tener riqueza en una sociedad civilizada si no hay una especie de Estado que mantenga una paz y una armonía social para que no haya gente que pueda robar, no haya gente que se pueda aprovechar de otras personas. Y eso, por supuesto, siempre va a ser muy complicado de lograr en una forma que satisfaga a todo el mundo. De hecho, es prácticamente imposible, siempre hay un conflicto. Pero la clave es que el patrimonio, la riqueza, los medios de producción que pueden generar ese capital, esa riqueza, ese valor, está muy desigualmente repartido. La tierra, sin ir más lejos, como base de esa economía que tenemos hoy día muy desarrollada, está muy, muy mal distribuida y lo mismo ocurre con los grandes medios de producción, con las empresas. Con lo cual, repito lo mismo, llegamos a un mundo en el que ya está todo repartido. Hay gente que ha nacido en familias muy ricas, hereda el patrimonio, los recursos y el capital relacional de su familia y de su entorno, y hay otras personas que tienen la mala suerte de nacer en familias con menos capacidades y oportunidades de desenvolverse en la sociedad. Con lo cual, eso ya es una discriminación de partida que el Estado trata de corregir en nuestras sociedades modernas, pero que desde luego está muy lejos de lograr. Sí, Juan, yo sobre esto, por comenzar claro con el debate, Eduardo está exponiendo una visión de la justicia que podríamos llamar justicia distributiva o la justicia medida o entendida en términos de distribución, y en mi caso estoy exponiendo una visión de la justicia procedimentalista. Es decir, es justo, la situación del mundo es justa siempre y cuando no se hayan cometido actos injustos. Si yo no te he robado a ti, que yo tenga más que tú no es per se injusto. Será injusto si yo he utilizado la violencia contra ti, por ejemplo, para parasitarte y quedarme con lo que tú habías generado. Y en este sentido, y con respecto a esta visión de la justicia entendida a través de la distribución de los recursos, lo que le preguntaría a Eduardo es qué sería para él una distribución de los recursos, del patrimonio óptimamente justa, es decir, la máxima expresión de la justicia tal cual la entiende él. Porque en mi caso, la máxima expresión de la justicia es que no haya violencia en los tratos entre personas. Pero en el suyo, ¿cuál sería la máxima distribución, la máxima expresión de la justicia? Pues te interpela directamente pues a ello, Eduardo. Es que actualmente existe esa distribución en la riqueza ocasionada por robo, por expolio, por parte de estados que han utilizado la fuerza, pero siempre en sintonía, en colaboración con élite económica y financiera. Y por no irnos muy lejos, en España se dio un golpe de estado a un gobierno democráticamente elegido, la Segunda República, y por supuesto todos los ganadores se quedaron con el patrimonio, con la riqueza y con los recursos de aquellos que perdieron. Eso no me parece que sea hacer patrimonio gracias al mérito propio, sino precisamente dicho que es injusto, a raíz de la violencia. ¿Sí? Yo digo que eso ocurre hoy día y que no se puede explicar porque el Estado, como mencionaba, esté robando a la gente, sino precisamente porque entra en colaboración con élites
extractiva, con poderosos, y al final acaba ocurriendo lo que ocurre. Pero la mayor parte de los grandes patrimonios del sector privado lo son gracias a este tipo de procedimientos, ¿no? Y respecto a la pregunta, yo lo tengo clarísimo, o sea, que yo me considero de tradición comunista. Para mí una sociedad óptima es aquella en la que nadie se aproveche del trabajo ajeno, que nadie esté explotando laboralmente en el sentido de más a otra persona. Eso es lo que ocurre en economías capitalistas y al fin y al cabo significa que el esfuerzo de una persona está sirviendo para enriquecer a otra. Yo creo que lo lógico, lo justo, es que cada uno tenga lo que se está ganando y por lo tanto sí, puede que haya desigualdades en el sentido de que alguien trabaje más, tenga más talento, se esfuerce más, pero no estas desigualdades que estamos acostumbrados a ver en el que el 1% concentra el 66% de toda la riqueza. Eso es impensable. Eso lo ha logrado gracias a la extracción del valor realizado por otras personas. O sea, en cuanto a lo primero, yo no niego que el Estado pueda robar para beneficiar a determinadas élites extractivas que se alían con el Estado. Por supuesto que eso puede suceder. De hecho, el Estado lo instrumentaliza a alguien en su beneficio. Será la casta política, serán los lobbies, serán las clientelas electorales, será quien será. Pero la extracción de recursos termina redundando en beneficio de particulares, que no son solo ni mayoritariamente, pero aunque fueran solo los políticos, ya serían particulares cuando pasan de la función pública a la función privada, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que claro que hay injusticias hoy, la mayoría de ellas analizadas a través de la coacción que ejerce el Estado en beneficio de determinadas élites u oligarquías. En cuanto a lo segundo, dices que te adscribes a una tradición comunista y por tanto a una visión de que el valor únicamente lo genera el trabajador a través de su trabajo, pero claro, entonces ahí estás obviando la contribución productiva que, por ejemplo, tiene la espera, es decir, posponer la gratificación de las necesidades presentes al futuro, o la asunción de riesgo. Es decir, si un trabajador no quiere asumir riesgos y otro trabajador los asume por él, si tú trabajas y te sale bien tu proyecto, yo me quedo con una parte, y si te sale mal, tú no pierdes. Si otro está asumiendo tu riesgo, que es lo que fundamentalmente hace, por ejemplo, una empresa de seguros, pues obviamente esa persona que asume el riesgo de otro trabajador que no lo quiere asumir en su proyecto productivo, pues deberá recibir una parte de la riqueza generada. O, dicho de otra manera, ¿tú consideras que las empresas de seguros están robando al consumidor por asegurar al consumidor? Todas las actividades capitalistas están robando plusvalía del trabajador. Eso, como digo, es por supuesto debatible, pero es bastante sólido en términos de teoría marxista, porque si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, ¿de dónde sale el valor añadido? Tenemos que concluir que solo sale del trabajo. Yo estoy diciendo que sale del trabajo, no quiere decir que solo del trabajador, porque por supuesto que hay empresarios que trabajan en su actividad productiva y también hay ejecutivos de alto rango que trabajan, por supuesto, y muchos de ellos trabajan muchísimo, pero sus grandes ganancias solo se pueden explicar gracias a que hay gente que está trabajando para ellos. En mi visión ideal de una sociedad y de una economía es que la asunción de riesgo sea también colectiva, comunitaria, socializada de alguna forma, a través de una cooperativa, a través del Estado, de la forma que sea. La clave es que nos preocupemos tanto por repartir las ganancias como por repartir los riesgos. Cuando salen mal las cosas, es lógico también que como sociedad, siempre que no haya habido trampas en esa operación, pues se repartan. Y eso, claro, pues nos conduciría a una sociedad pues mucho más socialista de lo que hoy día podemos pensar. Pero imagínate que vivimos en una sociedad y hay un directorio de tecnócratas que no se sabe muy bien cómo han llegado ahí, democráticamente o como sea, que deciden emprender una serie de proyectos que yo individualmente considero que van a salir fatal. ¿Por qué no me permites que yo negocie con otra persona? En el sentido de, oye, yo creo que esto colectivamente va a salir muy mal. ¿Por qué no te quedas tú con mi cuota de riesgo que yo no lo quiero asumir? Si este proyecto sale muy bien, te quedas con mi cuota de ganancia, y si sale muy mal, yo no experimento la pérdida vinculada con esta aventura productiva en la que yo no creo. ¿Esos tratos entre partes serían injustos desde tu perspectiva o serían justos? Desde la mía son tremendamente justos, pero desde la tuya parece que los planteas como injustos porque has dicho que una empresa de seguros, que no deja de ser esto mismo, está robando, y no sé muy bien a quién está robando. A ver, la mayor parte de los inventos y grandes adelantos tecnológicos, por ejemplo, del siglo XX, han sido realizados gracias a la inversión y la investigación masiva, sobre todo por parte de un Estado que se decía democrático como el de Estados Unidos, pero que en realidad nadie había votado a hacer la Guerra Fría y estudiar y investigar para poder llegar a la Luna y otro tipo de objetivos militares. Pero eso dio el resultado de muchos avances tecnológicos y productivos. Nosotros podríamos decir, o yo podría decir, quiero que eso sea de una forma mucho más democrática. Quiero que la gente vote tanto en las de empresas estatales como en las de cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que eso es importante, que haya participación colectiva y también transparencia. Pero no podemos perder de vista que un Estado decidiendo, incluso con pocos mecanismos democráticos, tiene efectos positivos en términos de productividad y de economía. Y eso es algo que en términos estrictamente económicos no se puede ver como algo negativo. Claro, pero eso no responde a lo que te he planteado. Es decir, si en un Estado perfectamente democrático la mayoría decide apostar por un proyecto contra el que yo he votado porque considero que es ruinoso y muy arriesgado, yo puedo negociar entre partes con otra persona y decirle, oye, si
esto sale bien, te quedas con mi cuota de ganancia, pero si sale mal, te quedas con mis pérdidas. ¿Eso tú lo verías un robo si las dos partes están de acuerdo o no? Es que no tiene sentido individualizar ese tipo de actividades. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos investigando yo qué sé, la bomba nuclear, ¿no? Pues, ¿cómo puedes decir que alguien no se vaya a beneficiar de eso? Es un bien común en sentido de la teoría económica convencional incluso. Entonces, como es un recurso que va a beneficiar a todo el mundo, nadie puede decir, no, yo me alejo. No, porque en verdad el ejército te va a proteger a ti también, quieras o no. Entonces, Sí, claro, la pero sociedad nos afecta en todos los poros que tiene. No nos podemos desvincular de ella. Dentro de esa sociedad que desarrolla supuestamente avances, voy a tener asignada una cuota de consumo y otra persona va a tener asignada otra cuota de consumo. Si los experimentos productivos del Estado salen mal, la producción agregada será menor y, por tanto, el consumo agregado también lo será. Entonces, la cuestión es, esa pérdida de consumo agregado derivado de un mal proyecto agregado, ¿cómo se reparte? Pues podríamos repartirlo de, oye, yo no he votado este proyecto y he negociado contigo que si salía mal yo no reducía mi consumo y tú lo reducías más de lo que deberías haberlo reducido si no hubiésemos hecho este pacto, y al revés, si aumenta la producción agregada dando que este proyecto ha salido bien, pues yo no aumento mi consumo o no lo aumento tanto y tú lo aumentas mucho más. Esos pactos entre partes, esas distribuciones intertemporales del consumo negociadas entre partes, ¿por qué las ves mal? No digo que las vea mal, digo que no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo y ya, Héctor, te dejo que pases o cambies. El caso de Toyota es muy paradigmático porque en realidad eso fue una decisión de los gobernantes no tan democráticos en ese momento en Japón, que dijeron vamos a dedicarnos a esto, una empresa que se dedicaba a otras cosas del sector de la agricultura y ganadería, y dijeron vamos a dedicar a construir coches, y durante 15 años eso fue un desastre. Entonces durante esos 15 años tenía sentido que hubiera gente diciendo yo no quiero participar en esto. Pues no, porque a partir de los 15 años lo que ocurrió es que esa empresa fue muy exitosa y hoy día lo sigue siendo, y los beneficios han derivado en ventaja para todos los japoneses. Pero ¿por qué dices que no tiene sentido? Es decir, si yo considero que una inversión no va a salir bien, ¿por qué me tengo que exponer forzosamente al riesgo de esa inversión? Porque puede que en el futuro salga bien o puede que en el futuro no salga bien. Entonces, si yo creo que no va a salir bien, me quiero desvincular de ella. ¿Que me equivoco y luego sale bien? Pues no ganaré. Pero que acierto y no sale bien, pues no perderé. Pero, Juan Ramón, ¿tú te puedes desvincular de lo que haga una persona en la misma carretera por la que vas? No, es que vamos todos de la mano en una sociedad. Eso es lo que yo quiero transmitir. Vamos a intentar no pisarnos, eso sí. ¿Cómo que yo no puedo desvincularme como ciudadano japonés del futuro de Toyota? Pues Toyota generará una serie de riqueza y si yo me he desvinculado no tendré acceso a los flujos derivados de esa riqueza porque me he querido desvincular. Sí los tendrás. Hayan querido vincular sí tendrán acceso a ella. Sí los tendrás. ¿Cómo que no? Que sí los tendrás, digo, la economía japonesa será más productiva, generará más riqueza y eso redunda en beneficios de todos los japoneses sin ningún lugar a duda. Pero la distribución de esa producción agregada, fruto de si Toyota va bien o va mal, puede ser una o puede ser otra. Y si yo me he desvinculado, recibiré menos de esa producción agregada y si otro se ha vinculado, recibirá más. ¿Por qué no? Y en cambio, si va mal, yo no recibiré menos y el otro recibirá mucho menos. Eso es un aseguramiento. Si no todas las personas tenemos la misma propensión al riesgo, no todos toleramos el riesgo de la misma manera, ¿por qué quieres imponerles a todos un riesgo simétrico? Te estoy diciendo que yo voto por actividades democráticas, no impongo nada. Lo que ocurre es que hoy día eso no ocurre. Que la mayoría eso no ocurre, que haya mecanismos democráticos, es lo que yo quiero. Pero que vamos todos de la mano, que la sociedad no se puede entender como la suma de individuos que van a su bola, ¿no? Es que todas las decisiones son colectivas y nos afectan a todos, no podemos desvincular. Son decisiones colectivas, pero ¿cada persona se puede desvincular de una decisión colectiva o no? Potencialmente, claro que puede. Entonces, no. ¿cómo que no?